Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia quinto grado, bloque 4. Temas para comprender el periodo: la seguridad social y el inicio de la explosión demográfica. Las mujeres y el derecho al voto. Páginas 137 a 141. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con temas para comprender el periodo. El primer tema, la seguridad social y el inicio de la explosión demográfica. A pesar de los problemas y contrastes que vivió nuestro país durante este periodo, fueron notables algunos avances que permanecen hasta hoy. Los recursos que produjo el crecimiento económico entre 1940 y 1970 fueron invertidos en la producción de alimentos, la creación de industrias, obras públicas y la aplicación de programas de gobierno. Todo ello contribuyó a mejorar las condiciones materiales de algunos poblados, así como a elevar la calidad de vida de sus habitantes. Las comunidades rurales y las ciudades se beneficiaron con la introducción de agua potable, alcantarillado, electricidad, caminos y servicios médicos. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, fundado en 1943, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, creado en 1959, comenzaron a extender los servicios médicos, de salud y de seguridad social, como las jubilaciones, entre otros. Gracias a esta mejora en la economía y en las condiciones de vida de los individuos y las familias, el crecimiento de la población se elevó, principalmente en las zonas urbanas. Conforme avanzaban los años, morían menos personas y sus posibilidades de vida aumentaban. Por ejemplo, una persona nacida en 1930 tenía la esperanza de vivir 35 años, y para 1970 esta esperanza se elevó a 60 años. Muy bien, antes de continuar les recordamos que lo subrayado es texto que pueden utilizar ustedes como resumen. Las cifras del crecimiento de la población durante este periodo pueden ayudar a comprender mejor su magnitud. En 1920 habitaban el país 14 millones de personas, en 1940 había 20 millones y para el año 1970 la cifra era de 48.2 millones. Gran parte de los problemas que se generaron en el México contemporáneo fueron resultado de este acelerado crecimiento de la población, pues el dinero nunca fue suficiente para dotar de servicios básicos a todos los habitantes del país. Maternidad IMSS, CA. 1960, Federico Cantú. La podemos visualizar en la imagen que está en la página de su libro de texto. Y médicos atendiendo a un paciente, también lo pueden visualizar en la página de su libro de texto, está en la imagen en la parte inferior derecha. Las ciudades concentraron este crecimiento poblacional porque en ellas se ofrecían mejores salarios y servicios públicos. En la siguiente tabla puedes observar el crecimiento de algunas de estas ciudades. Visualizamos la tabla, dice población de México y algunas de sus ciudades. República Mexicana de 1940 a 1970, 19.7 millones, para 1950 28.5 millones, 1960 34.9 millones, y finalmente para 1970 48.2 millones, y así sucesivamente con la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Tlaxcala. Finalmente León, Guanajuato. Pueden visualizar su promedio de crecimiento en esos años, de 1940 a 1970. En las imágenes observamos a niños en el hospital infantil en la imagen inferior izquierda de la página de su libro de texto, y del lado derecho, nueva gente, nuevas modas.
Así, la población urbana comenzó a crecer más que la población rural. Probablemente tu familia emigró de un medio rural a uno urbano, o por el contrario, tal vez cambiaste tu domicilio de un medio urbano a otro rural. Esto significa que has participado de la migración del campo a la ciudad o viceversa. En nuestro país, la migración del campo a la ciudad aumentó considerablemente a partir de la década de 1950. Para 1970, la población urbana, es decir, la que habita en localidades con más de 2.500 habitantes, era mucho mayor que la población rural, o sea, la que vive en localidades con menos de 2.500 habitantes. Puedes observar este contraste en las siguientes gráficas. Observamos la gráfica, tenemos el contraste que se menciona en el texto, tenemos el área urbana y el área rural. La urbana de 1950 a 1970. En 1950 poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades urbanas. En 1970 aumentó hasta 58.7%, superando a la población rural. Lo podemos visualizar de 1950 a 1970 cómo fue en aumento. La rural. El porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido. En 1950 representaba poco más de 57% del total de la población del país. En 1970 disminuyó hasta 41.3%. Y lo vemos gráficamente también. En 1950 la cantidad que tenía 57.4% y fue disminuyendo a 1960 hasta 1970 a 41.3%. Continuamos. En la década de los años 70, el gobierno decidió tomar medidas en la política demográfica para controlar el aumento de la población. Así se creó en 1974 el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, para disminuir la tasa de crecimiento. En suma, el acelerado crecimiento de la población de nuestro país y su concentración en las ciudades ha provocado un desarrollo social y económico desigual. Esto ha propiciado problemas como pobreza, marginación, falta de servicios y deterioro de la naturaleza, los cuales amenazan nuestro futuro. Por lo tanto, debemos reflexionar y actuar para solucionarlos. Llegamos al mapa conceptual, leo y comprendo. Lo visualizamos. Iniciamos. Tema: la seguridad social y el inicio de la explosión demográfica. ¿Cuándo y dónde ocurrió? De 1940 a 1970, en el periodo del Milagro Mexicano. ¿Cuáles fueron sus causas? Los recursos que produjo el crecimiento económico de 1940 a 1970 contribuyó a mejorar el nivel de vida en algunas zonas. La introducción de agua potable, alcantarillado, electricidad, caminos y servicios médicos a las comunidades y ciudades. El nivel de vida mejoró en las zonas urbanas. Se fundó el IMSS en 1943 e ISSSTE en 1959. Se elevó la esperanza de vida. Se incrementó la población de manera acelerada en las ciudades. ¿Cómo sucedió? Se invirtió en producción de alimentos, industrias, obras públicas y programas de gobierno. Se mejoraron los servicios en las zonas urbanas. Se dio la migración del campo a la ciudad. De 1950 a 1970 se elevó la población en las zonas urbanas. Se dio un crecimiento acelerado de la población en el país, provocando pobreza, marginación, falta de servicios y daños a la naturaleza. ¿Quiénes participaron? La economía, la seguridad social y la población. Muy bien, con esto finalizamos nuestro mapa conceptual de Leo y Comprendo sobre la seguridad social y el inicio de la explosión demográfica. Continuamos. Vamos con el siguiente tema, las mujeres y el derecho al voto.
Como sabes, hoy las mujeres mexicanas tienen derechos ciudadanos, como el de elegir mediante el voto a sus gobernantes. Esto no siempre fue así. Antes que en México, en otros países la mujer tuvo este derecho. Inglaterra lo reconoció en 1918, Alemania y Canadá al año siguiente, y Estados Unidos en 1920. Ecuador fue el primer país latinoamericano donde las mujeres votaron desde 1929. Brasil y Uruguay establecieron el voto femenino en 1932 y Argentina en 1947. En nuestro país fue reformado el artículo 115 constitucional en 1943 y a las mujeres les fue reconocido el derecho a votar y ser candidatas en las elecciones municipales. En 1953 se extendió ese derecho a las elecciones federales. Desde entonces, la participación política de las mujeres ha tenido valiosas repercusiones en la vida productiva y social del país. Podemos visualizar en la imagen a una mujer depositando su voto durante las elecciones de 1958. Está en la página de su libro de texto. A continuación te presentamos dos opiniones respecto a la participación de la mujer en las elecciones. La posición del Senado del senador Aquiles Elorduy en 1953. Se alega que hay que hacer justicia a la mujer dándole los derechos políticos que no ha tenido. Yo diría que la mujer mexicana tiene toda la justicia grandiosa que ha debido tener. La madre mexicana es la que forma el corazón del niño, es la que educa su espíritu, es la que imparte la religión, y eso es una gran cosa en una sociedad. El hombre no tiene esas misiones en el hogar, porque sus ocupaciones públicas le impiden dedicar su tiempo a esas cuestiones. La mujer mexicana maneja los dineros del hogar e influye en su marido. ¿Qué más quiere? Yo temo francamente que las actividades políticas de la mujer vayan a contribuir a descuidar más el hogar. Y la de Amalia Castillo Ledón en 1947. Es otra posición. Es necesario incorporar a todas las mujeres para que puedan obtener mayores beneficios en el trabajo cuando debe atender a su propio sostenimiento económico o el de su familia, o bien para que pueda prestar una mejor calidad de vida a la sociedad en que vive, o para que sea, en fin, una compañera más digna del hombre. Por encima de todo esto está su propio derecho natural de ser humano, ante el que tienen que rendirse los pueblos por un principio moral, por el principio político que entraña la democracia y por los principios humanos declarados y firmados unánimemente. Comprendo y aplico. Lee los textos acerca de las posturas a favor y en contra de la participación política de las mujeres en México que se expresaron en la época en la que se aprobó el voto femenino. Con ayuda de su profesor, identifiquen en grupo cuáles eran las razones a favor y en contra del voto de las mujeres. Organicen el grupo en 2 equipos y debatan estas razones. A favor. Incorporarlas a la vida política para que obtengan mayores beneficios, como trabajar para su sostenimiento económico o el de su familia, para que aporten mayor calidad de vida en la sociedad, para que se haga digna compañera del hombre, por su derecho como ser humano, porque solo con los derechos políticos de las mujeres puede haber democracia. En contra. La mujer mexicana debe estar en su casa al cuidado de los hijos y de la familia. El hombre no tiene la responsabilidad del cuidado de la familia y el hogar. La vida del hombre es para las responsabilidades públicas y la de las mujeres para las domésticas. La mujer no necesita del voto o decidir en la vida pública, porque ya lo hace a través del marido. Las actividades políticas de las mujeres las llevaría a descuidar el hogar. Organícenlas en una tabla de 3 columnas. En la primera escriban argumentos a favor, en la segunda los argumentos en contra, y para finalizar en la tercera columna escriban las conclusiones acerca de la importancia de que las mujeres tengan hoy este derecho.
Muy bien, tenemos nuestra tabla con las 3 columnas. En las 2 primeras ya mencionamos los puntos a favor y los puntos en contra. Vamos con las conclusiones. Poco más de la mitad de la población del país son mujeres y la igualdad de géneros está garantizada en la Constitución. Así que un mandato y un principio de la democracia es que ellas participen activamente en todos los ámbitos de la vida nacional. Ya participan muchas mujeres en actividades económicas, culturales, educativas, de salud y políticas. Muy bien, con esto finalizamos, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para poder apoyar a sus hijos en casa o a ustedes alumnos para poder desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Una vez más, gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan desarrollar las actividades de sus libros de texto con más facilidad, o con más papás para que puedan continuar apoyando a sus hijos con sus actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros, y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.